Bueno, tengan muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por atender a la convocatoria y nuevamente nos reunimos con una finalidad muy buena, siempre que es conocer un poco más, ¿no?, del tema litúrgico, que sabemos que es muy amplio y cada día pues necesitamos irnos formando más en el aspecto de dar un mejor servicio a la comunidad, a la parroquia, pero sobre todo a Dios, que primordialmente ese es nuestro enfoque y creo que todos nosotros estamos claros de nuestra misión. Creo que se nos incorpora una nueva miembro, nuestra hermana Nuria, así que le damos un aplauso de bienvenida. Es un gusto darle la bienvenida a esta pastoral. Creo que ella en algunas veces nos ha colaborado, pero ya ahora está en el grupo propiamente. Así que algunos de los que no están, no es que no hayan querido, ¿verdad? Varios se han excusado, están mal de salud. Creo que algunos andamos ya empezando con la gripe, ¿verdad? Anda dando bien fuerte, entonces hay que cuidarse. Se excusaron por ahí Ceci, Vicky Merino, Roberto y Vanessa, que creo que van a venir en camino, vienen desde de lejos, ¿verdad? Entonces, les agradecemos por estar ustedes aquí y vamos a dar comienzo pues a esta reunión poniéndonos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen Jesús, te clamamos en esta hora a través de la gracia del Espíritu Santo para que nos concedas a través de él los dones, los carismas para que podamos adentrarnos en tu misterio. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque ante todo, Señor, eres santo, te lo mereces, eres digno de todo honor. Gracias por tenernos hoy aquí, Señor, reunidos en tu santo nombre. Tu palabra lo dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y sabemos que esa promesa se hace efectiva, se hace vida en esta reunión, porque tú habitas donde estamos en tu nombre, Señor. Desde ya te pedimos que seas tú el protagonista, el principal, el que llene en esta reunión a través de tus conocimientos, de tu gracia, a cada uno de mis hermanos. Te pedimos por los que hoy no han podido asistir, para los que están en este momento enfermos o están en situaciones laborales, familiares, para que tu bendición también llegue hasta donde ellos se encuentren. Bendice sus familias, bendice las nuestras, los hogares, Señor, y todas las situaciones con las que a diario nos enfrentamos. Te pedimos especialmente para que nos ayudes a crecer un poco más en el aspecto de la liturgia, Señor. Queremos darte un mejor servicio, dignificarlo, Señor, porque es un privilegio servirte en el altar. Te agradecemos por ello, Señor, y te bendecimos. También a ti, Madre Santísima, María, Virgen del Camino, ven con nosotros a caminar en esta santa reunión, que tú también que estuviste en Caná de Galilea intercediendo por aquel vino que se había terminado, intercede hoy por nosotros para que puedan ser llenadas nuestras tinajas del alma con amor, con pureza, con bendición. Todo lo pedimos esta noche en el nombre santo de Jesucristo el Señor, el que vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, les agradecemos, como decía, por la atención a esta reunión, aunque somos poquitos, pero vamos, espero que a través de los conocimientos que aprendamos esta noche, pues sean muy importantes. Comentarles que, pues a través de los años, este servidor ha tratado también de irse formando en varias cuestiones didácticas de la liturgia a través de muchos medios. Hay muchas herramientas hoy en día y yo los invito a que acudan también a ellas a través de las plataformas que la misma iglesia ofrece, por ejemplo en YouTube, las páginas del Vaticano,
Estos documentos son importantes que nosotros tengamos contacto con ellos, porque a veces se dan cuenta ustedes que en la misma dinámica que se llega el día domingo, solo venimos a servir, sabemos que nos toca cierta asignación, la cumplimos meramente a veces por el compromiso, lo hacemos, pero no vamos más allá de trascender a llenarnos. Y a veces nos quejamos y decimos, no, pero es que no hay formación o los pastores a veces están muy ocupados. Y si bien hay un poco de verdad en estas cosas, pero nosotros como parte del miembro de la liturgia somos responsables también propiamente de nuestra formación. Sí, a veces el ser autodidacta nos deja ciertos pequeños vacíos que necesitamos ir como diluyendo esas interrogantes que vayan surgiendo con nuestros asesores, nuestro párroco o los sacerdotes, ¿verdad? Liturgistas hay muchos en este país, pues realmente conozco, creo que pocos, un par, pero personas que están altamente capacitadas en la liturgia. Y como lo decía al principio, este tema es demasiado amplio, pero no nos limitemos, esa es como la invitación que les hago, no nos limitemos a quedarnos cortos en el aspecto de solamente prestar el servicio o llenarnos de la catequesis que el mismo sacerdote nos va dando a través de las homilías, sino que vayamos más allá. Tenemos que ser un poco más proactivos y comenzar a irnos formando. Repito, hay páginas en internet y también yo sé que algunos de ustedes ven algunos TikTok que son muy interesantes o algunos reels o algunas historias que traen cuestiones de liturgia. A veces algunos de ustedes, Nora, Amalia, no sé, comparten algunos enlaces que hay que verlos, nos ayudan, son pequeños tips, son pequeñas herramientas que nos van dotando para poder hacer muy bien el servicio. Bien, esta noche es algo no muy complejo, pero sí tiene bastante contenido lo que vamos a hablar y voy a tratar pues de llevarlo lo más breve posible. Bueno, ahí como ven el título, dice, no sé si lo está, no quiero taparlo, IGMR. Les quedará la duda que estamos hablando. Bueno, ya la vamos a ir diluyendo. IGMR es el tema de ahora. Ahí pues teníamos una oración, ya la hicimos. Pero bueno, primero, recordemos, hermanos, recordemos. ¿Y qué vamos a recordar? Vamos a hacernos un poquito para el día fue el día martes 21 de agosto, bueno, los que no estuvieron, que nos vimos aquí, nos vimos en el Salón Anselmo Polanco. ¿Y qué pasó en esta reunión? ¿Alguien de los que está aquí me puede recordar o refrescar qué fue lo que hablamos para aquel entonces? Carmencita, ¿se recuerda? Muy bien. Hermana Sandra, ¿se recuerda algo de la sesión pasada? Poco. Ya Carmencita daba una pista, Concilio Vaticano II. Hermana, correcto, dice la hermana Cecilia Manene, de que hablamos cómo evolucionó la liturgia. Voy a hacer una breve reseña rápida de lo que hablamos. Miren ahí, ¿sabías que la Sacrosanctum Concilium es la primera constitución aprobada por el Concilio Vaticano II en el año de 1963? Esta reforma busca, lo que decía ella, va reformando, busca acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, promover el fortalecimiento del seno de la Iglesia y todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo. Bueno, esto es de la sesión pasada, solo lo voy a decir brevemente. Una constitución, porque preguntábamos, ¿y qué es una constitución entonces? Porque la Sacrosanctum Concilium es una constitución
y es un documento oficial de gran importancia que aborda temas de la fe, aborda temas de la doctrina, aborda temas de la liturgia, aborda temas de la disciplina eclesiástica. Hay varias constituciones, aquí no se alcanzan a ver, pero algunas de ellas ya las habrán oído ustedes, como la Constitución de Verbum, Gaudium et Spes, bueno, Sacrosanctum Concilium, y la otra que sí, no la recuerdo, pero habla sobre un poco de la doctrina de la Iglesia. Las constituciones nos pueden establecer nuevas normas. Entonces, después de lo que decía Carmen, el Concilio Vaticano II, cuando se reúnen, es que comienza esta reforma de la liturgia. Ya no vamos a adentrar a eso porque esto solo es una reseña para poner en contexto a los que han venido por primera vez. Las conclusiones que sacábamos en aquella reunión era: Sacrosanctum Concilium es una de las 4, repito, constituciones principales del Concilio Vaticano II. Fue promulgada por Pablo VI. No sé si algunas de ustedes o de algunos de ustedes conocieron el papado de Pablo VI o estaban pequeñas. En 1963, Pablo VI, si no me equivoco, murió en el año de 1978. Pablo VI murió en el 78 y murió de un infarto. Lo vi en una película, pero eso murió de un infarto en la residencia de Castel Gandolfo. Es un comercial. Ese documento, Sacrosanctum Concilio, establece la importancia de la liturgia. Este Sacrosanctum Concilio, Padre Jairo nos habló bastante de él, yo a través de él aprendí mucho. Ahí se norman todas las reformas que se le fueron dando a aquella entonces misa tridentina, ¿verdad? Que todavía en algunas partes sigue siendo un rito que es válido y que lo siguen celebrando. Sin embargo, aquí ya nos da una inclusión, tal vez no sea el término, o permite que el laico, que el feligrés comience a tener una participación activa ya dentro de la iglesia. Pues sí, para aquel entonces sabíamos que el sacerdote era el único que podía hacer absolutamente todo, ¿verdad? Ya con esta reforma, ¿verdad? Con el Sacrosanctum Concilium ya se establece una participación más dinámica de los laicos. Entonces, eso, hermanitos, los que no estuvieron, hablamos para que ustedes también, si quieren seguir investigando, vayan al Sacrosanctum Concilium. Acuérdense que en este ya se promovió que la misa fuera en las lenguas vernáculas, ¿verdad? Ya el latín, si bien es el idioma oficial de la iglesia, pues ya los idiomas locales de nuestros países se han adaptado para las Santas Eucaristías. Esto ya no. Bueno, entonces vamos a ver lo de ahora, el IGMR, y sigue la duda, ¿qué es esto, verdad? Ya nos recordamos. Ahora, algunos libros litúrgicos de la misa. Brevemente, esto es un repaso porque ya lo sabemos, ¿verdad? El misal romano, ya lo conocemos, ¿verdad? Alguno de ustedes mandó por ahí, por aquí está el misal romano. ¿Qué es el misal romano? O más bien aquí puse unas breves ideas. Es aquel que contiene las oraciones y lecturas, pero las lecturas del sacerdote que se utilizan en la misa. Está organizado en varias secciones. Ya algunos lo conocen cómo manejarlo, pero bueno, el sacerdote nos podría ampliar en esto, ¿verdad? Tiene la sección del ordinario de la misa, misas propias del tiempo litúrgico, comunes de los santos, misas votivas y rituales. También incluye instrucciones para los sacerdotes. Oiga bien, esto es importante, incluye instrucciones para los sacerdotes, por eso a veces el padre siempre va siguiendo lo que el misal romano le va diciendo, cómo celebrar la Eucaristía. Consta de 3 partes, y eso sí es importante que lo sepamos: el ordinario de la misa, con las oraciones de cada día, el santo oral, y las misas votivas y misas de difuntos. Creo que las misas votivas es referente a aquellas misas que son específicamente de algunas celebraciones, como por ejemplo misa de algún santo, misa del Espíritu Santo, así, ya un término
Más específico, pues podríamos buscar lo que es una misa votiva, pero va relacionada con esas especificidades de misas que no son solemnidades propiamente. Ahora bien, el misal romano ha tenido 3 ediciones típicas desde el Concilio Vaticano II. Ojo, o sea, hablábamos del Sacrosantum Concilium y por qué tiene algo de relación con el misal romano, porque siempre va a salir a luz el Concilio Vaticano II. En la primera edición fue allá en 1970, vuelve a salir la figura de Pablo VI, porque recuerden que Pablo VI acompañó el concilio hasta su finalización. Entonces, esta fue la primera versión del misal romano tras las reformas que ya habían habido en el Concilio Vaticano. Luego sale una segunda que fue en 1975, tiene unas correcciones y unas adiciones, pero sigue la implementación de las liturgias, de las reformas litúrgicas que se mantenían posconciliares, ¿verdad? La Iglesia está en ese constante estudio a través de la doctrina de la fe para pues ir viendo aquellas áreas donde pues pueden haber mejorías. En la tercera edición ya fue por el San Juan Pablo II. En esta edición ya se contienen textos litúrgicos, especialmente del calendario de los santos y algunos ajustes que se hicieron en el rito. Esto es importante. En algunos países la tercera edición, esta tercera, que es la que hoy en día todavía ya se usa, ha sido adaptada y en algunas versiones en diferentes idiomas se ha publicado un poco más tarde por la complejidad que ha tenido las traducciones de algunas regiones. Entonces, para que tengamos claro, no es que voy a hablar del misal romano, este es un repaso de lo que se supone que todos tendríamos que saber, pero a grandes rasgos ese es uno de los libros litúrgicos. Otro libro litúrgico muy conocido por nosotros es nuestro gran amigo, nuestro gran hermano, nuestro gran guía, el leccionario. Que el leccionario es el libro que ya sabemos que contiene las lecturas bíblicas que se proclaman en la misa. Ya lo conocemos, ya tenemos contacto con él. Se divide en 3 ciclos, ya esto también, el A, B y C, para las misas dominicales y en 2 ciclos para las misas feriales. Incluye las lecturas, ya sabemos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las epístolas, los evangelios. Leccionario, pues, está dividido en varios tomos, por eso Mari los puede manejar ahí, dependiendo del ciclo litúrgico. En general, el leccionario se presenta en estos 4 tomos principales. Tomo 1, misas de los domingos y días festivos, que son correspondientes a los 3 ciclos litúrgicos, el A, el B y el C. Ese es el tomo 1, es correspondiente. El tomo 2, misa de los días feriales, que son de lunes a sábado, en los tiempos litúrgicos de Adviento, de Navidad, de Cuaresma y de Pascua. El tomo 3, misa de los días feriales del tiempo ordinario, los años pares y los años impares. Y en el tomo 4, misas para celebraciones especiales, repite otra vez la palabra, como misas votivas, rituales como el bautismo, el matrimonio y misas para santos. Así que nos queda un poquito esa idea, después podemos ya les mandar esta información, pero bueno, ahí ven la fotografía de nuestro leccionario. Este fue el que se mandó a arreglar, por cierto, porque estaba... Ahí está. Entonces seguimos con la palabra IGMR, ahí está su respuesta, es la instrucción general de lo que veíamos al principio del misal romano. ¿Qué podría contener una instrucción? Nor, ¿qué se te viene a la mente? Una instrucción. Como una orden. Perfecto. Hermana, ¿sí, dígame? Como un direccionamiento, una guía. Correcto. Instrucción. Eso es, precisamente es el que nos va dictando instrucciones, normas, no solo a los laicos o a los que tenemos participación en la liturgia, sino
al sacerdote, al que preside en general. Este pues también es un documento lógicamente posconciliar que pues ha ido marcando el devenir de muchos documentos en la Iglesia. Entonces, la Instrucción General del Misal Romano, sus siglas IGMR, se reconocen tres ediciones principales de esta IGMR. La primera edición, esto es lo que también se parece a lo del Misal Romano, así que no lo voy a repetir porque también venía en paralelo con él. La primera edición del Misal Romano tras las reformas del concilio. En el de 75, como ya decíamos, se actualizaron algunas modificaciones, ahí atrás decía correcciones del Misal Romano, y en la última, que ya fue por Juan Pablo II en el año del 2002, esta ya incluye nuevas orientaciones y detalles, oiga esa palabra, para la correcta celebración de la Eucaristía. Repito la idea que explicaba, la Iglesia está constantemente revisando este tipo de cuestiones para ir en pro de una mejor liturgia. La Instrucción General del Misal Romano es igual que el Sacrosanctum Concilium, es un documento oficial de la Iglesia Católica. Ahí viene lo que ustedes decían, que establece normas y directrices para la celebración de la misa, y ahí viene porque son hermanos, y para el uso correcto del misal romano. El libro ya sabemos que contiene las oraciones, los rituales, las lecturas para la celebración de la Eucaristía. Entonces este le va dando instrucciones precisas al sacerdote cómo va a celebrar la misa. Aquí tengo, le sacamos, lo imprimimos porque no tenemos propiamente el libro, pero ahí vemos abajo en unas fotos las ediciones impresas. En cualquier librería está el IGMR. Así que pues, lo podemos también bajar de la página, como decía al principio, el Vaticano está completito, o simplemente ponga Instrucción General del Misal Romano, PDF, y se lo puede descargar. O lo vamos a mandar ahí al grupo, yo creo que ya lo tengo ahí. Y bueno, este tiene dos objetivos. El primero de ellos, que regule la liturgia, regulación de la liturgia. Proporciona una guía detallada de cómo debe celebrarse la misa de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, tanto en lo que respecta, esto es importante, no solo a palabras, sino a gestos, a las acciones del sacerdote, como la de los fieles. Define también el modo de que se realicen en diferentes momentos de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Un segundo objetivo que tiene este IGMR es la unidad en la celebración. Este tiene que llevarnos o promover una uniformidad en la manera en que se celebra la misa. No es que vamos a ir a Hungría o vamos a ir a Alemania y vamos a encontrar variaciones sustanciales de la misa, no. Por eso el misal romano va regulando estas cosas. En la introducción general establece cosas que parecen cuadradas, pero no se pueden salir de él. Asegura que aunque pueda haber adaptaciones, oiga esto, culturales y lingüísticas, siempre se mantenga la esencia de la celebración eucarística. O sea, no va a decir un sacerdote, no, yo me voy a inventar una oración, una plegaria, le voy a añadir esto. No se puede, simplemente lo dicta o lo norma, porque ahí, como decía Nora, no es tanto una orden, pero sí lo norma el Instrucción General del Misal Romano. Así que nos queda un poco claro que el IGMR pues va acompañado del Misal Romano. La Instrucción General del Misal Romano fue redactada, esto lo puse más biográfico, por la congregación, porque uno se queda esas dudas, y entonces ¿quién redactó eso? La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Esto lo averigüé ayer, y es una parte de la curia romana. Esta instrucción es el documento que, como decimos, es el hermano o acompaña al misal romano. Ya de ahí dice exactamente lo mismo.
La instrucción general del misal romano fue publicada, ya repetí la idea, por Pablo VI. Que nos quede esa idea que él fue el que en 1969 pues, fue el que prácticamente trajo el IGMR. Ahí vemos a Pablo VI, uno de los más grandes papas, y sus instrucciones generales han sido actualizadas y promulgadas como la que hizo San Juan Pablo II en el año 2016, pero 2002. Ahora bien, lo que nos concierne del IGMR, en el capítulo 3, en el oficios, ministerios en la celebración de la misa, se los voy a prestar a esta fila. Por ahí le he puesto un post-it entre ustedes. Después lo vamos a ir pasando y vamos a ir leyendo algunos de los numerales que tiene el IGMR. Se lo voy a prestar para que lo vean. Vamos a leer en el capítulo 3, oficios, ministerios en la celebración de la misa. Y nos vamos al numeral 3 en Romanos, ministerios peculiares. Oiga cómo nos llama, ministerios peculiares. ¿Y por qué nos llama? Ya va a ver por qué, porque ahí estamos nosotros inmiscuidos. Primero empieza en el 98. El numeral 98 habla del ministerio del acólito y lector instituidos. Aquí quiero preguntar, ¿habemos lectores instituidos? Pregunto a la hermana Nuria, ¿cómo era en catedral? ¿Hay lectores propiamente instituidos? Yo llegaba todos los días. Llegaba. Entonces, como yo llegaba todos los días, el Señor, el sacristán, él le dice a uno que si uno quiere leer, entonces él le dice todos los días, todos los días. Yo como llegaba todos los días, ya quedé como oficial, un tanto oficial. Okay. Pero él solo me preguntó que si era bautizada, que si era confirmada. Ok, los sacramentos. También me preguntó que si yo era, te voy a decir así, me dijo que si yo era malcriada, que si yo era, decía malas palabras, Ajá. que si era mala. Yo le dije que sí, que yo era muy malcriada y le he dicho, por eso estoy aquí. Entonces, le dije que sí, mire, me dijo, pero que se le tiene que quitar eso. Y le dije yo, porque, ay, por eso vengo. De verdad le digo que por eso vengo a esa pastoral, porque de mi boca no tienen que salir malas palabras, maldiciones, enojo, y acuérdese, pues. Sí. Bueno, yo soy bien explosiva, entonces dije yo, no, tengo que como que minimizar mi conducta. Y sí, fui todo, yo fui más o menos, pero sí le digo, sí hay ciertos requisitos. Y yo, Ceci Cepeda sabe que vino un sacerdote de liturgia, ¿verdad, Ceci? Aquí, sí. Sí, recuerdo. Nos dio mi nombre. Ah, el que duró 3 días con Padre Francisco fue, ¿verdad? Sí, ahí. Valvidia, Vallardo, sí, en ese tiempo. Un diploma. Ajá, nosotros nos mandaron allá a Calle Real con unos hermanos, Miguel Cerrato, y estuvimos como 3 días allá. Como que debería de haber un diplomado para la Eso lo llevan, correcto. Bueno, como dice aquí, pues lectores instituidos, ya vimos que es bien escaso encontrar esto, ya también allá lo vimos que es bien escaso oír que realmente hay un lector instituido, que es el deber ser, repetimos, que es el deber ser, hacia eso debemos apuntarle para que nosotros propiamente seamos o el que ejerza de lector ya se vuelva un ministerio, ya se puede hablar de un ministerio propiamente de lector, porque ya está mandado, ya está propiamente instituido. El 98 del IGMR nos dice, el acólito es instituido también. Aquí el acólito sí creo que lo han instituido, ahí está la hija de Carmen, sí se le da un poquito más
para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. A él compete principalmente, oiga, ahí escuche solo la forma técnica eclesial de hablar el del instructivo, ¿verdad? Dice que preparar el altar, los vasos sagrados, o sea, le va dando instrucciones, ya ve cómo habla el instructivo. Y dice también que distribuir a los fieles, esta me pareció interesante, la Eucaristía, de la cual es ministro extraordinario, es decir, que esta posibilidad existe también en el acólito. O sea, si aquí ven esta figura, esta imagen, hay en muchas parroquias, también en Europa, que los acólitos son personas ya mayores, ¿verdad? Son un poquito más ya. En el caso de la figura otra, pues estamos más acostumbrados aquí en Latinoamérica, Hispanoamérica, aquí en la parroquia, a ver más jóvenes y niños. O sea, recuerden el rito anterior, yo siempre doy la idea de que un padre si veía a una niña en el altar se escandalizaba, porque no estaba eso bien. Porque el deber ser era de que los niños, era como un semillero para que los niños fueran creciendo vocacionalmente y se inclinaran hacia el sacerdocio. Ahora bien, ahí viene lo nuestro, hasta lo puse una flechita. Los ministerios peculiares, sigue el tercer apartado, porque nos sigue llamando peculiares, porque salen propiamente de las instrucciones que el IGMR da a los sacerdotes. El lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, ya sabemos, excepto el Evangelio. Oiga, esto puede proponer que lo que hacemos, el comentarista, el animador o el monitor, como aquí le llamamos, las intenciones de la oración universal. Y en ausencia del salmista, proclamar el salmo responsorial. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Nosotros no podemos cantar como el salmista. En la celebración eucarística, el lector tiene un ministerio propio. Ahí voy a pedir que ¿quién tiene ahorita el IGMR? Hermana Ceci lo tiene, ¿verdad? Confiérese el 194 y 190, 194 y 198. Bueno, ¿por qué dice que es un ministerio propio? Porque eso lo dice el 194 y 198. Y esta visita, sí. Vaya, salga. Léame léame el 194. 195. Léamelo sí, el 195 y 196. No, 194 también. Va, escuchemos, va a leer este 194 y el 195 y el 196. Ritos iniciales. En la procesión hacia el altar, en ausencia del diácono, el elector vestido con una vestidura apropiada puede llevar un poco elevado el evangeliario. En este caso, antecede al sacerdote, de lo contrario, va con nosotros mismos. Ok. Oh. Vaya, quedémonos ahorita en ese. En la procesión dice que el lector debe de llevar el evangeliario, el leccionario en una manera elevada, ¿verdad? Lo hemos hablado, ¿verdad? O sea, ahí ya se nos está confiriendo un ministerio propio. En caso que el diácono esté, ya sabemos que no nos confiere definitivamente eso. El evangeliario sí es algo discutible porque propiamente para el lector es el leccionario, el que nosotros conocemos, ya que el evangeliario pues sí ya es un libro litúrgico mucho más solemne, podría decirse. Se usa para celebraciones bien solemnes y contiene propiamente los evangelios. Por eso es el que besa en el altar, en el caso cuando viene un obispo o cuestiones así. Pero habla de la procesión. 195, ¿qué dice? Cuando llega al altar, hace junto con los demás la inclinación profunda. ¿Qué?
Si llevan el evangeliario, se acerca al altar y deja sobre él el evangeliario. Luego se ubica en su lugar en el presbiteriano juntos con otros ministros. Ok. ¿Se acuerdan en la reunión pasada que decíamos, voy a seguir, que decíamos que este tipo de dudas nos surgían y que cómo hacíamos, que si en unas parroquias era así y siempre habían como dudas en los pasitos, que cuando le entregábamos las ofrendas al sacerdote, pues ahora ya tenemos respuesta. El que nos va a ir dictaminando esto va a ser el IGMR, la Instrucción General del Misal Romano. Entonces, propiamente en la procesión, pues cuando entremos con los sacerdotes, tenemos prácticamente la misión de llevar el evangeliario o el leccionario. Voy a leer el 195, ya no, porque ya lo leyó la hermana, el 196, que también dice que se confiera la liturgia de la palabra. Lee en el ambón las lecturas que proceden al Evangelio. Siempre está hablando del lector. Cuando no hay salmista, ya lo decía ya lo que habíamos resumido, puede proclamar el salmo responsorial después de la primera lectura, cosas que ya sabemos. Ahora bien, en ausencia del diácono, el lector puede proclamar desde el ambón las intenciones de la oración universal después que el sacerdote ha hecho la introducción de la misma. Aquí sabemos que lo hace el monitor, el animador o comentarista. Si no hay canto de entrada de comunión y los fieles no recitan las antífonas propuestas en el misal, puede decirlas en el momento conveniente. Así que ahí están los ministerios peculiares, específicamente las que confieren al lector. Pero hay más, no termina ahí. El 100, los demás ministerios. En ausencia del acólico instituido, puede destinarse para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono, ministros, laicos. Esto lo vemos aquí, que lleven la cruz, que lleven los cirios, el incensario. Ahí viene otro servicio nuestro, que lleven el pan y el vino, el agua, e incluso pueden ser destinados para que como ministros extraordinarios distribuyan la comunión. En ausencia del lector instituido para proclamar las lecturas, esto es importante, destínese otros laicos que sean de verdad, dice el instructivo, aptos, como decía la hermana, para cumplir este ministerio y que estén realmente preparados para que al escuchar las lecturas divinas, los fieles en su corazón sientan el suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. O sea, nosotros ya tenemos ese sumo cuidado de que no vamos a escoger al azar por muchos factores, ¿verdad? Sabemos que a veces hay elementos que son importantes como la vestimenta, como esas cuestiones que definitivamente deben de ir marcando pues algo que es importante para que se le dé la solemnidad, la seriedad a la liturgia. También ejercen un ministerio litúrgico el sacristán. Ahí sale el sacristán. Ok. Ya mandó el IGMR Odir al grupo. Ahí lo pueden leer. Vean el 105. 105, si tienen ahí su teléfono, si no, después lo ven. Ahí está. ¿Y quién es el sacristán aquí? El sacristán o sacristana, a quien corresponde disponer diligentemente los libros litúrgicos, los ornamentos y las demás cosas que son necesarias en la celebración de la misa. Este IGMR, voy a hacer un comercial, no solo habla de las lecturas, también incluso hay una parte, y yo no he llegado a esa, que habla incluso hasta del sonido, así brevemente. El Sacrosantum Concilium sí habla de estas cosas también, pero el IGMR también habla más preciso de eso. Ahí viene el monitor, oiga cómo le llama en el literal B del 105, el comentarista, a quien corresponde, según las circunstancias, proponer a los fieles breves explicaciones y moniciones. Una vez me recuerdo a mí, que esto lo traigo de que era joven, pequeño, el padre Vallardo
cuando yo entré a liturgia en el año que fue año 2001, quizás 2000, un poco antes, pero 2000, quizás 2000. Pues él me dijo, vos estabas haciendo la homilía, me dijo. Yo salí de la sacristía, me revestí, me fui por el pasillo, platiqué con unas personas, llegué atrás y vos empezaste, me dijo, y empezaste y seguiste. Y sí, las moniciones deben de ser lo más breves, al punto, ¿verdad? Entonces ya uno ya va aprendiendo. Ahora, por ejemplo, en la monición que sí hicimos en la de San Agustín, había que dar como un pequeño dato biográfico y ahí se ameritaba, pero era la monición introductoria. Ahora, la de las lecturas solo deben de darnos como una pauta, un referente de qué va a tratar la lectura, porque a veces si no se dan cuenta, los oyentes, los feligreses, pueden prestar atención a la monición y eso los puede definitivamente adentrar de qué se va a tratar, porque a veces uno pierde el hilo conductor porque en su mente está pensando en la olla de los frijoles, en el recibo del agua. A todos nos pasa que en algún momento, pues se dice científicamente, el cerebro está capacitado para mantener la concentración 20, 30 minutos a lo mucho y después ahorita ya se me van a ir perdiendo de lo que estoy diciendo, pero así es. Entonces, tenemos que ser breves. El Padre en las moniciones que manda las hace así, concretas. Claro, hay muchos sitios donde hay moniciones un poco extensas, que parece que ya va dando como una explicación mucho más adentrada. Entonces, yo les recomiendo, cuando vean una monición así, traten de, si hay ideas que no enlazan, el Padre me ha dicho a mí, Padre Roberto, a todos, que podemos incluso omitir palabras. Si ustedes ven que no van alguna idea, omítanla. No es que esté escrito en piedra ese documento que se manda en el WhatsApp, pero esta es una guía que es importante. Ahora bien, conviene que las municiones, dice, sean preparadas y con sobriedad. En el ejercicio de su ministerio, el monitor o comentarista, como lo dice aquí, permanece de pie en un lugar adecuado frente a los fieles, que es este ambón, ¿verdad? Propiamente destinado para el monitor. Ojo, que el monitor nunca podría pasar de este a aquel. Y a veces en algunas parroquias o en algunas circunstancias sí se ha visto, y no es correcto, y lo digo aquí abiertamente, como a veces se hace, se utilice para la dualidad de funciones. No se puede tampoco ir al ambón de la proclamación de la palabra y dar un aviso. Miren, hermanos, va a haber atol de lote. Cuidado con eso. Ese es exclusivo para la proclamación de la palabra. Los que hacen las colectas, oiga, ahí también los menciona en la iglesia, también ejercen un ministerio litúrgico. Por eso no debe de verse tampoco la colecta. No, me pusieron asignación de colecta, no, ya no voy a ir, que lo haga otro de los que esté ahí en la asamblea. Sí lo hemos dicho más de alguna vez, y es tan importante este servicio, porque cuando uno va con la canasta hasta la última banca, uno se va dando cuenta a veces de detalles bien sencillos como la gente, del rostro de la gente, de las familias que están en la banca. Hay una breve interacción, ¿sí o no? Ustedes no me dejarán mentir, una breve interacción, si bien de segundos, o una sonrisa, o un gesto, decir gracias, eso puede marcar una diferencia, hermanos. Una diferencia que uno la ve sencilla, pero tiene una relevancia. Pero si uno va hacia lo rápido, no, por salir rápido, que ya me están esperando, también este servicio es importante. Debemos de darle esa relevancia. Los que están en las entradas, dice, en algunas regiones reciben a los fieles en la puerta de la iglesia, los acomodan, por eso cuando en los puestos convenientes, y dirigen sus procesiones. Esto lo hemos dejado de hacer, lo decía aquella vez en el salón, ¿verdad? Y lo tratamos de hacer en solemnidades. A veces nos quedamos, algunos de ustedes, Roberto, Vanessa, que estamos como más acostumbrados a eso, y fíjense que hay algo bien curioso. Estuvimos Odir no me dejará mentir, en el concierto de la Sinfónica, y mucha gente, hermanos, entraba y uno le da el saludo y no lo saluda. Puede parecer
Sí, uno le da el saludo y la gente pasa como si no existiera. Y uno debe de tratar de marcar esa diferencia porque estamos en la vida parroquial, en la vida de iglesia, y no es que estemos cayendo en el juicio, no, qué mala onda este hermano, no. Pero uno a veces se da cuenta, o tan atribulado puede venir un alma, ¿verdad? A la misa, que de repente estas cosas también pueden cambiar, ¿verdad? O sea, si uno le da un mal recibimiento, o sea, o no le da un recibimiento, ellos se fijan en todos nuestros movimientos, entonces tenemos que tratar en la medida de lo posible. Uno se da cuenta, por lo menos aquí, que ya nos conocemos, gente que ya tenemos visualizada, quienes son nuevos. De repente sí, en misa, por ejemplo, de 7 se ve más gente que no es muy asidua, ¿verdad? Y viene de repente del sector de la Troncal, de Apopa y así. Entonces ese tipo de hermanos van fijándose, a veces le han preguntado a Amalia por cuestiones propias de la pastoral o algunos se interesan en pertenecer. ¿Por qué? Porque de algún modo se está llamando con el servicio. O sea, como decía San Francisco de Asís, ¿verdad? El gran santo, ¿verdad? Le decía el que iba con él, pero ¿en qué momento vamos a evangelizar? Solo iban caminando por las plazas y pasando, él con su hábito, ¿verdad? Entonces él le contestaba, pero si ya evangelizamos, pero no hemos dicho absolutamente ni una palabra, le dice. ¿Por qué? Porque se evangeliza con el ejemplo a veces. Sí, nos cuesta, a todos nos cuesta, a veces porque todos andamos situaciones, ¿verdad? Pero vamos a tratar en la medida de lo posible siempre de mantener, como saben, en las asignaciones hacemos, como se dice el refrán, de tripas corazón, ¿verdad? Que a veces los que se apuntan no alcanzan, ya ustedes saben, ¿verdad? Pero vamos a tratar en la medida de lo posible, tal vez los de colecta pueden acercarse un rato a la puerta, como ya se había hecho antes, ¿verdad? Y luego venir a sentarse, ya cuando ya vaya por la segunda lectura a la misa o termine el salmo, usted se sienta, pero con Fray Jairo y Javier, ¿verdad? Se había implementado eso, que era una asignación. Y bueno, en aquel entonces la pandemia, el alcohol gel, ¿verdad? Se tenía que estar dando, pero él siempre hacía énfasis en esto, dele un saludo al hermano, dele la bienvenida, y ahí incluso se dieron muchos problemas, porque como en aquel entonces era la mascarilla, ¿verdad? Entonces hubieron a veces unas discusiones con el que daba la bienvenida y el que entraba porque no quería, entonces el dime que te diré, y algunas veces sucedió que algunos se fueron. No está bien del todo eso. ¿Verdad? Ahora, bueno, ya propiamente esos son los numerales. Si quieren seguirlo viendo, pues se los voy a pasar. Para... sí, este es otra edición. Creo que la que mandó Dir es la tercera. Este, como dije, ha tenido unas variaciones, pero son mínimas. Vaya, las reglas de una buena proclamación. Esto ya propiamente del ministerio. Esto lo he hecho así punteado y breve. Hablar pausadamente. Anotémoslas o pongámosle ojo, porque vamos a hacer una práctica breve. Hablar pausadamente, no precipitarse, pues no se trata de terminar pronto, sino de comunicar un mensaje. Esta parte de la formación, entiéndala ya más técnica. Alejémonos un poco del IMR, pero veamos esto más técnico, como unas pequeñas reglas o tips que les traigo. Sino de comunicar un mensaje. Esto me interesó. El oído es más lento que la vista. Más lento que la vista. Entonces, cuando nosotros subimos al ambón a proclamar una lectura, debemos de tener esa cautela. Yo a veces también me hago un autoanálisis y yo sé que ustedes se lo hacen y debemos de hacérnoslo después de proclamar. Conozco a algunos de ustedes que sí se graban la transmisión y se ven y es importante. A veces uno no es por ego, ¿qué? Sino le ayuda a irse viendo como los detallitos, ¿verdad? Porque a veces uno no repara, ¿verdad? O sea, en la rapidez que sale, se sube, porque dígame sí o no,
todavía, a pesar de los años, siempre existe un margen de nervios en nosotros. Todos. Así tengamos 10, 15 años en la liturgia siempre. Roberto, que es de los más nuevos, ¿costó, sí o no, Roberto, vencer ese hielo? ¿Verdad? Y practicamos allá adentro, ¿sí o no? A ver, practicamos con Roberto. Y yo recuerdo que Roberto me decía, no, Vanessa, su esposa igual, ¿verdad? Cuando fue monitor por primera vez. Ve Roxana, que está ahí atrás, la primera vez, ¿verdad, Roxana? Usted a la Guapato se fue de un solo a un monitoreo, ¿verdad? ¿Sí? Y así todos tenemos historias aquí, pero no es lo ideal, sí, debe de haber una preparación. Y claro, como decía, no tenemos a veces el tiempo adecuado, pero vamos a tomar en cuenta estas cosas. Tener en cuenta las personas más lejanas, o sea, las últimas bancas, cerciorarse que están oyendo. Lo que decía la vez anterior, cuando usted esté en la procesión de entrada, se ha dado cuenta de que el monitor no se escucha, o son muy pocos los que se escuchan allá atrás, porque el padre hasta se pone a conversar allá y dice, ya terminó, hasta que se escucha el canto de entrada, es que ya uno le da la pauta, ya es hora de arrancar, y ya Daniela arranca, pero no se escucha. Tenemos un problema de audio, ya lo sabemos, que el audio de aquí no es el más idóneo o ha tenido tantas manipulaciones, eso lo hemos hablado en consejo, que pues ahora es bien difícil ya llegar a una ecualización correcta. Pero traten en la medida de lo posible este micrófono, que es muy distinto a aquel, traten en la medida de lo posible acercarse. Ya Odir utiliza las dos tablas. En mi caso yo sí lo agarro y lo levanto, que tampoco es muy estético, pero ese levantarlo a veces, yo lo dejo a ustedes, ayuda para la escucha. Puede ser que no sea lo más estético, ahí está el ejemplo, él por esa cantidad de centímetros de los que queda, es imposible que se vaya a escuchar ahí atrás. Amalia, porque ya de por sí su voz, aunque no haya micrófono, se escucha. Sí, hermana Sandra, igual. No se entiende, exacto. Sí, ajá. Entonces, detalle importante, las más lejanas siempre, porque yo repito la idea cuando viene a veces la gente por primera vez, siempre primero busca los asientos de atrás. O alguien que viene como muy atribulado suele sentarse atrás. Y por eso, ojo, yo también lo leí en un liturgista que veía en YouTube y decía él esto, de que a veces pensemos en esa alma que viene y se sienta en esos bancos, porque es una misión del lector, es una misión, o sea, usted no piense que es un derecho, esta es una gracia definitivamente, es un regalo, ¿diga? Una recomendación quizás también para ir, como él, este es mi caso, no lo puede ni elevarse de muerte, entonces hay unos tipos con los cuales se puede nivelar es lo que decíamos. para los que son más altos o para los que son chiquitos, no queda súper bien ahí, pero para los que son más altos, pues Sí. bueno, de ahí. Y lo otro, Oye, está bien, gracias. Bueno, emplear un tono más elevado que el timbre natural de voz que tenemos. Este tip es importante porque el tip que yo les doy, bueno, mire, debe de usted escucharse. Si usted mismo cuando lee, cuando viene aquí al ambón, no se escucha, es que no están escuchándole el resto. Si usted mismo, palabra dijo Jonás al Señor, ni yo me estoy escuchando. No se entiende, el resto no le va a escuchar tampoco. Entonces, eleve un poco la voz. Este tip siempre se lo doy cuando repasamos con algunos. Hay que, sin caer en los extremos, sin caer en los excesos tampoco, porque, bueno, en mi caso a veces sí es como ¡pum! ¡Pum! El micrófono. Y también es un extremo, pero es como que hay que aprender a modular y yo le digo a la garganta menos, ahí. Entonces, pero
demasiado suave es el extremo menos adecuado o indicado, por lo que decíamos. Ya cuando se dice en la teoría, ¿verdad? La palabra es Cristo, entonces ese es el deber nuestro, transmitirlo. Evitar un tono cantinflante, monótono, de dejadez. Eso pasa. Ya vamos a ir terminando. No estar agachados, abrir la boca más de lo habitual. Esto lo hicimos en aquel ejercicio, vamos a hacer uno más adelante. Vocalizar bien, aunque parezca que uno exagera. Y ese tip lo da también el IGMR por ahí. No, el Sacrosantum Concilio. No importa. Es importante la seguridad al empezar. Si al estar leyendo nos equivocamos, nos detenemos, y volvemos a leer con calma la frase correcta. Porque ha habido casos donde, perdón, lo siento, no, esté tranquilo, corrija, despacio y vuelva a decir la frase donde se equivocó. El rey Nabucodonosor, ya corregí, ¿verdad? Porque es difícil decirla, ¿verdad? El libro del Deuteronomio, perdón, no voy a decir perdón, ¿verdad? Por eso, no digo perdón, corrijo y listo, no pasa nada. Pero uno, recuerde que el texto lo está viendo usted. La asamblea puede que lo conozca, por tanto lo ha oído, pero el que tiene el control es usted. A veces uno piensa que la gente está viendo hasta la coma. Claro, usted no debe de perder la idea de lo que el texto dice. No enuncia, y esto ha estado pasando un par de veces. Primera lectura, salmo responsorial. Segunda lectura, tampoco lee la frase que está en rojo. Eso ya todos lo sabemos, pero ha pasado. Sí, ha pasado. El monitora dice segunda lectura, primera lectura, y después la enuncia. En las cartas se puede decir de un solo de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En lectura se puede omitir, no es así como que, sí, pero sí se puede decir del libro del Deuteronomio. Pero bueno, siempre digamos lectura para dejarlo estandarizado. Al terminar, hace una pausa, 3 segundos, eso le puse, 3 segundos de silencio. Puede ser un poco más, pero un silencio demasiado prolongado, pues se siente ese gran vacío, ¿verdad? Entonces, 3 segundos, usted mira a la asamblea, ese contacto visual con firmeza y determinación que ha cumplido la misión encargada por Dios, mira al pueblo y cambiando de tono, terminó la lectura con un tono, sí, firme, fuerte, como dice, pero aquí dice firmemente, palabra de Dios. Espera que el pueblo conteste porque ya algunos casos se ha bajado del ambón y ya casi que ya viene sentándose y el pueblo está diciendo palabra de Dios. Te alabamos, Señor, perdón. Entonces no, usted ya termina esa parte y todavía espera de que es importante entonces el contacto visual. Eso lo hemos hablado en ocasiones anteriores con algunos más individuales, el contacto visual sin caer tampoco en los extremos, ¿verdad? Es decir, tampoco va a estar todo el tiempo pegado al texto, su cara sin levantarla, porque esto también puede ser una arma de doble filo, porque puede que el micrófono no le quede de la manera más adecuada. Entonces, usted vaya viendo eso, cuando ya ha tenido un contacto previo con la lectura, puede tener esa libertad de ir haciendo esos movimientos. Ahí aparecen algunos. Se supone una presentación digna que no distraiga ni ofenda a los presentes. Ahí estaba lo que decía, evitando los dos extremos, para anunciar algo digno a una comunidad, oiga esto, que merece respeto, evitando lo que distraiga. Y aquí no quise poner algunas cosas, pero evitando lo que distraiga incluye el vestuario. Tal vez en esta pastoral no se ha dado mucho en el tema
femenino más que todo, porque ya hay personas que pues definitivamente estamos sabedores, pero ha pasado un poco del lado de los coros. Ha pasado que de repente o mucho escote o faldas cortas, hay que caer en la parte de la sobriedad, ¿verdad? Porque esto distrae. Y yo escuchaba a este liturgista que les digo, y él ponía un montón de ejemplos y decía, hermanitas, no distraigan a los hermanos, decía, porque definitivamente ahí no está bien, pues. Entonces, ni tampoco vamos a venir con unos tenis de colores, o sea, cosas extremas. Claro, aquí, repito, no se da, pero no quiere decir que por eso no debemos de conocerlo, estar al tanto, o cuando van entrando nuevas personas, irlas como guiando en estos aspectos básicos. Así que no solo proclama para otros, sino esto importante, vive la palabra para sí mismo, que nos cuesta día con día, como decía la hermana aquí, uno va intentando que esa palabra cale, porque cuesta, no, nadie dijo que fácil, pero cuando esa palabra tiene un impacto, uno mismo cuando está leyendo, y yo sé que a todos nos ha pasado, siente como, yo digo siempre lo del dardo que dice Pablo, ¿verdad? Uno siente que algo le toca, ¿verdad? Y ha habido casos, yo he visto, tal vez no aquí, pero personas que hasta derraman un par de lágrimas. Yo un par de veces he sentido ese deseo, pero también es mejor controlarse, ¿verdad? Porque no vaya a ser que se caigan las lágrimas en el leccionario, pero eso es bueno, una señal de que la palabra por sí misma, el poder que tiene impacta, como espada doble filo, dice Pablo, que penetra hasta lo más profundo. Entonces piensa en el que está ahí en la última banca, que si usted, que es responsable, tiene una misión, una tarea encomendada por Dios, no es una tarea encomendada por el sacerdote, por los hermanos que están a cargo de la pastoral, es una tarea por Dios. Entonces es una gran responsabilidad que llevamos encima. Y si uno lo toma a la ligera, no, ya me puedo la lectura de ya, no la voy a repasar cuando llegue 5 minutos antes. Y no, esos detallitos, la puntualidad, se repite tanto. Aquí hay hermanas bien puntuales, 30 minutos, 25 minutos todavía. ¿Qué permite eso? Dar un chance de ir al ambón y poder ver la lectura, o en el caso del comentarista, ver las moniciones, ver si de repente algún nombre es complicado en las intenciones, porque uno puede venir preparado en la monición, mas no en las intenciones, porque esas las va a ver hasta que la hermana Mari se las entrega, ¿verdad? Y hay apellidos a veces, no me dejarán mentir, que uno se queda y cómo se pronuncia. ¿A quién le ha pasado eso? A todo. A vos te pasó, ¿verdad? ¿Cómo era el apellido? Pero era en inglés o no sé. Pero al final las personas que está y hace la intención se puede venir a quejar y le dice a uno, mire, ¿por qué dijo mal el nombre? O sea, son detallitos que pueden parecer simples, pero bueno, tengamos primero ese contacto con la palabra y pensemos en la responsabilidad que ejercemos. Ahí están otros consejos, estos solo son 7, rapidito. Leer la lectura antes, ya lo mencionábamos. Repito, no esperemos que la mandemos. Todos tenemos pues, en el internet podemos buscarlas y empezar a adelantar la liturgia del domingo, ¿verdad? Conocer las palabras de difícil pronunciación, ya lo decía, porque van a haber textos complejos. Ahora, no hemos visto el tema de los diferentes géneros bíblicos. Eso es un tema mucho más amplio, pero cada género, sapiencial, apocalíptico, género histórico, profético, todos van como de una manera con un énfasis diferente. Ahora bien, al estar frente al ambón hay que cuidar otra cosa, la postura del cuerpo, que le esté estando bien parados y de forma natural. El lenguaje no verbal. Recuerde que dice el lenguaje de la comunicación que hablamos más con los gestos que con las palabras mismas. Hay un porcentaje, no recuerdo cuánto, lo dije la otra vez,
pero que más pesa el lenguaje no verbal. O sea, yo ahorita que los estoy viendo, puedo ver quién me puede estar prestando atención, quién no me puede estar prestando atención. Si las manos están de esta forma, indica que está receptivo a lo que yo estoy diciendo. Si usted está desplicente, etc. Tiene sueño, ya le dormí. Pero eso pasa. Ahora, en el tema del proclamador es mucho más importante. Por eso decíamos que cuando usted sube, desde que sale de la banca, todo se está fijando en la asamblea. Todo. O sea, si uno se cae, definitivamente, eso sería, imagínense si nos tropezamos en esa grada, Dios no quiera. Pero todo se está fijando, cada cosa. Entonces, por eso repito la idea, vámonos despacio, tranquilo, la inclinación profunda, de la manera que la hace, y suba despacio, no hay prisa. O sea, la misa por 20, 30 segundos, no pasa nada. O sea, hágalo con el debido respeto y reverencia. Y cuando esté allá, por ejemplo, la hermana Agustina, hemos estado viendo eso porque es pequeñita, la hermana Katy es pequeñita. Entonces ellos van viendo, deberíamos de ir viendo, perdón, de cómo ajustarlo el micrófono donde ustedes se sientan más cómodos. Y se ven ahora ya le pusieron otra vez la tabla o el cosito de madera. Entonces consideren eso para la próxima vez, porque yo creo que es mejor bajarlo, ¿verdad? Ahora ya el padre si lo sube ya es también su forma, ¿verdad? Ahora hay que situarse a una distancia adecuada del micrófono para que se oiga. Mándeme, diga. Observación. De hecho, cuando vamos a leer, hacemos una respiración profunda, pero aquí al frente hacemos la reverencia. Pero nosotros, cuando terminamos de leer la lectura, también hacemos otra reverencia al final. Entonces, no hay que hacer la segunda, no es necesaria, solamente es una. Perfecto. Sí, realmente eso lo he visto en algunos lugares y es válido. ¿Va a hablar? ¿Va a hablar usted? Es válido eso de hacer también esa doble reverencia, pero aquí pues se hace solamente una. La primera y salimos por el otro sector, ¿verdad? Por si de repente uno quiere salir aquí, ahí ya sí se vería mal porque estamos como muy cercano ¿cómo se llama? Al altar. Bueno, lo del micrófono, vamos a seguir insistiendo en ese tema. Véase primero, como vamos a venir media hora antes, 20 minutos antes. ¿Sí diga? Creo que es necesario quitar la madera del sermón, no solamente modular la estatura, porque eso usted lo puede nivelar a su estatura, bajar y ponerlo en directo Bueno, para que pueda, no es necesario estar quitando y poniendo. sí. En este caso, quítale, no. Vale. Bueno, tomemos en cuenta. Sí, quizás se jala, ¿verdad? Ya lo voy a ir a ver, porque desde aquí se ve como... Lo pensaba más en virtud de las personas pequeñas, pero hay que irlo adaptando. Sí, tiene toda la razón. Vale, vamos a tomar eso. No empezar a leer hasta que el micrófono esté bien acomodado. Eso es importante porque hay unos que ya solo suben y dan por entendido que el del salmo y el micrófono ahí. O sea, piensan que la estatura del que, por ejemplo, leyó Dir la primera lectura y a usted le toca la segunda o el sal, no, el micrófono va a quedar bien alto. Ajá, tengámoslo en cuenta. Parecen detalles sencillos, pero a la hora de la práctica pasan. Y ustedes saben qué pasa. Vocalizar. Mande, Roxana. Al monitor no se le entiende, al lector. Ah, sí. Sí, eso es tema también del sonido. Sí, eso es un tema que ya se ha discutido. Sí.
Y sí, también a veces, vaya, hicieron una observación en consejo que, por ejemplo, en la misa de San Agustín, en la secuencia, se escuchaba más el coro que la niña que subió a cantar la secuencia. Nadie entendió, yo realmente no lo entendí, solo porque la veía el texto que tenía en las manos, sabía que decía, pero pasa. Entonces, es un tema que están en análisis, ¿verdad?, de mejorar, pero hay que hacer una gran inversión para mejorar el sonido. ¿Mande? Sí. Salmo siempre lo hace una persona de joven. Por hoy sí, domingos sí. Ahora, si es un día normal, siempre lo hace alguien de la asamblea o de los sábado incluso también, por la mañana, solo si hay un coro. Vocalizar. El vocalizar es remarcar cada sílaba, mover los labios y la boca, no atropellarse, no bajar el tono de voz en los finales de la frase. Eso pasa cuando uno va leyendo, no debe de mantener el mismo tono. Si bien hay frases, si bien hay signos de admiración, si bien hay interrogación, pero vamos a mantener un tono uniforme o procurar mantenerlo. Tampoco esos exabruptos, ¿verdad? De que de repente se vaya para arriba, se baje, pero eso de que el tono de la voz, o sea, hay gente que ya he escuchado, lee muy bien de repente toda la lectura, pero al momento de decir palabra de Dios lo dice, palabra de Dios. Le quitó todo el énfasis y al final lo más importante, tal vez lo más importante en el enunciar la palabra de Dios, le bajó la intensidad. ¿Diga? O al contrario, hay personas que están leen tranquilo y palabra de Dios. También, otro extremo. O sea, existen tantos ejemplos, ¿verdad? Pero como decía ya, mantener un tono adecuado en la voz, la comunicación, el vocalizar, tal vez pueden buscar ahí en YouTube ejercicios de vocalización. Vocalización también es la forma correcta que uno va pronunciando las palabras. A veces hay gente que no abre muy bien la boca para hablar, ¿verdad? Como, hola, ¿cómo estás? Entonces no es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y así el otro lo entiende, porque a veces uno se queda, ¿qué decís? ¿Cómo? O sea, imagínense ya en la lectura precisamente, o en la monición. Vocalizar no es fácil, nadie ha dicho que es fácil, sí. Bueno, en mi caso he estudiado comunicaciones, estuve en unas radios por ahí y gente que lleva años en estos estudios de vocalización y todo eso, entonces no es fácil, es un arte también, pero hacemos lo que podemos. ¿Se recuerdan el ejercicio del lápiz? Hicimos un ejercicio de lápiz lo que primera vez, eso nos ayuda a la dicción. Se ponía el lápiz aquí y uno leía un texto. Háganlo ustedes, practíquenlo con un lápiz y a medida de la complejidad, así como lo hace ahorita el hermano, y a medida de uno se va poniendo el lápiz primero en la zona de los dientes, ¿verdad? Después lo va como más adentrando y así. Y uno sigue leyendo el texto. Ahí va viendo la complejidad que se vuelve cuando ya el lápiz está como más dentro, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho también, estos ejercicios. En la película de San Agustín, si la han visto, ¿no? ¿La han visto? No. Bueno, ahí a San Agustín le decía Maclovio, parece que fue uno de los grandes maestros de él, le decía que comiera huevos duros, que eso ayudaba para la voz, pues sí, la retórica de San Agustín, y le hacía este ejercicio del lápiz, ¿verdad? Así lo retrata la película, pero sabemos que nuestro padre es un gran orador, ¿verdad? Mirar a las personas, esto es importante, repito, la idea ya, mirarlas nos da siempre ese contacto con la asamblea. Aquí me estoy adentrando solo en temas técnicos, ya dejé de retomar lo anterior, pero mezclando siempre, esto permite tener la interacción de la palabra con el pueblo, porque en ese mismo momento en el ambón es Cristo mismo quien habla a la asamblea a través de un instrumento. Pecadores como somos, pero a través de nosotros está llegando el mensaje a la asamblea. Y si yo no los miro, puede ser
A casi nadie le gusta que cuando hablamos la persona esté viendo el celular o no preste atención, se siente feo, uno se siente incómodo, siente que no le prestan atención. Entonces el contacto visual, como dije, no es preciso levantar la mirada 7 veces, 8 veces, basta con una, 2 o 3, pero si usted siente el dominio con el texto y que puede mantener esa armonía entre el texto y no se va a perder en el renglón, porque pasa, ¿verdad? Por eso les decíamos aquel día a algunas de ustedes que les dábamos el tip de llevar el dedo en los renglones del texto. Algunos lo usan, ¿verdad? Ahora, ahí me recuerdo aquello que no se debe de agarrar el leccionario. A la persona o personas que lo hacen, le hemos dicho que se corrija eso porque no es correcto. Eso creo que también lo dice el IGMR en algún apartado, no recuerdo cuál. Bueno, el sexto consejo o leer con la cabeza alta. Eso también es importante porque eso permite que la voz sea más clara. Oiga eso, y el tono más elevado. O sea, si uno ¿por qué? Porque la oxigenación también es mucho mayor, ¿verdad? Es mucho mejor, porque si uno se contrae, definitivamente no habla muy bien, ¿verdad? Y la respiración no es igual. Cuando lo hacíamos con mascarilla era tan complejo la lectura porque uno se escapaba a ahogar ahí cuando hacía lecturas largas y si no hacía las pausas y si no le iba dando eso, ¿verdad, Carmencita? Y uno ahí, una vez yo estaba que ya me quería quitar la mascarilla, pero no podíamos en aquel momento. Pero repito, la voz es más clara si nosotros mantenemos la cabeza erguida. Y eso es bueno, la posición. Esto sigue siendo temas de lenguaje corporal y lenguaje verbal. Hay que leer lentamente. Cada quien sabe su ritmo, yo sé, pero el consejo que se trae esta noche es leer lentamente, no extremo tampoco, o sea, no como la tortuga, ¿verdad? Sino un ritmo como la liebre, dice. El principal defecto de los lectores es el nerviosismo. Esto trae como consecuencia de que se lea a prisa y no se entienda. Como quien dice, ay, ya, entre más rápido lea, ya voy a terminar. Y no, pues lógicamente es como cuando uno dice, está lloviendo, ¿verdad? Si corro, no me voy a mojar menos. O sea que es falso. Al llegar al ambón, respirar con tranquilidad y empezar la lectura con tranquilidad. Y al terminar de leer, dejar una pausa breve, ya decíamos los 3 segundos para decir palabra de Dios, escuchar desde el ambón la respuesta del pueblo y luego vuelva a su sitio. Saben que hay un fenómeno que sí se está dando aquí y lo hemos visto, es el tema de que la participación de la asamblea a veces es menos. No sé si han visto en el Salmo, fíjense en el Salmo, los invito a que vean, a veces el salmista pasa y también cuesta a veces entenderle, ¿verdad? Uno cuesta hilvanar lo que dijo, hasta que viene los otros y le siguen en el coro y ahí uno comprende qué decía, a menos también que haya visto el texto, pero imagínense los que están ahí atrás. No repite. Uno lo ha leído, lo ha escuchado de otra parroquia y aquí es diferente, porque Ajá. asiste en el libro, ¿verdad? Aquí Sí. tienen que cantar, pero como no pronuncian bien la frase o la palabra, no se entiende. Realmente que la antífona sea igual que nos ponen en las canciones al proclama. O sea, porque eso habría que, Como unificarlo. la verdad es que como el cantado no es bueno que nosotros digamos la Sí, no. entonces la tomás, la gente condena, pero allá se lo van a cantar. Exacto. Sí. No, lo que tal vez le entiendo también la idea de que a veces ellos le cambian, le hacen una variación en el contenido. Ahora, el monitor o el comentarista no debe de decir la antífona, como ya dice la hermana Sandra.
debe de decir, nos unimos al salmista con la antífona, cantando, o hasta la antífona. Ya viene el salmista, ahora ya sucede algo que no concuerde lo que el que va a cantar o a hacer el salmo, entonces ellos le hacen variaciones, si es que musicalmente tiene mejor o como, ajá, sí, sí, deben de estar todos. Las personas involucradas, porque es necesario esto de casar. Pues sí, yo sé, yo entiendo, porque no vienen todos, o sea, siempre es lo mismo, siempre decimos lo mismo. Los míos. Pero hay que martillar, hay que decir, porque tiene que haber una representación. Sí. Si no, nosotros no somos quienes conocimos todo, también que todos tenemos participación. Sí, es cierto. Sí. La vez pasada el padre lo dijo hasta en la homilía, ¿Qué el caso? padre Roberto, que generalmente cuando alguien se equivoca, porque no solo el lector se equivoca, ni solo el salmo, a veces también el monitor. Estamos todos, pero como que en medio se termina la misa, esperando que termine para caerle. Entonces dijo que no, que por favor, si le decimos algo, que sea con misericordia, porque si no le estamos corriendo. Entonces también, porque todos queremos la perfección, pero no nos ponemos en el zapato de Dios también, ¿verdad? Y todos nos ponemos nerviosos. Imagínense yo cuántas veces me ha tocado. Yo a veces, depende cuando no he dialogado con el sacerdote, yo no dejo de ponerme nerviosa porque no sé con qué va a salir él, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar también pendiente, por ejemplo el monitor, cuando nosotros ser monitores, estar pendiente de preguntarle al padre si se va a hacer siempre lo mismo o hay algo más, ¿verdad? Que nos lo diga él, porque hay sacerdotes que a veces en 10 semanas va a venir la oración que se lo quieren, ¿verdad? Cuando viene otro sacerdote, no estoy hablando de los de aquí, cuando viene, o sea que tenemos que estar pendientes del sacerdote que va a celebrar, ¿verdad? O a veces el credo, suspenden el credo y todo, cuando es fiesta de santo o fiesta especial que se reza el credo en la semana. El domingo siempre se reza, eso sí no lo puede suprimir, pero en el día de semana, alguna festividad sí lo suprimimos. Entonces son cositas que nosotros tenemos que estar pendientes. Ahí dice que es obligatorio, pero aquí tenemos que depender también del sacerdote que se dé. Sí, cada Porque uno. ahí mismo decía, en un artículo ahí decía que tenemos que estar dispuestos a lo que el sacerdote. Pero es que realmente ahora no es así, o sea, hay una poca comunicación con Frank, porque él no nos da la pauta. Cuando yo he sido doctora, él no me da ninguna. Mire, todos pasamos por él. Yo creo que poco a poco él se va a ir. Sí, por ejemplo, con Fray Andrés, no le doy la palabra. Él rapidito, cuando va a enunciar la oración de los fieles, hace la plegaria y él dice, respondemos y de un solo el monitor tiene que entrar. Pero como Ana Gladys creo que me decía esa observación y hay unos que todavía vienen y dicen, a las intenciones vamos a responder, ya no es necesario porque ya él dio ese enunciado, ya enunció, entonces de un solo entramos diciendo la respuesta, Señor, te rogamos hoy, o lo que sea, diga, iba a decir algo. Por favor, los monitores, cuando les toque, estén pendientes del padre, porque ya me pasaron 5 monitores, que yo los tengo que andar buscando y me dicen, díganle que comiencen. Unos andan allá practicando atrás, yo sé que no andan practicando atrás. Otros se vienen a la banda y se están a practicar con las personas que están aquí, van a hacer lectura, yo sé que andan practicando. Pero a mí, que no le digo, y todavía me quedé en la puerta para algo que me manda a decir para él. ¿Qué pasó? Allá anda, mira, le digo, ¿cómo hubiera salido la cena? Ay, este muchacho, señor, porque a veces le digo, yo la veo que ahí de repente vuelva a ir a ver, llego a ver, platicando ahí, si él tiene que estar pendiente que padre llegue. Ok, tomémoslo en cuenta todos. ¿Qué iba a decir? Lo que pasa es que ella porque él viene muy tarde, entonces la gente se confía, porque en todas las localidades no van a mentir, no van a decir nada que no sea cierto, que él entra tarde, todas las misas del Padre Roberto, la misa dice 7 de la mañana y el de 20 de la mañana. Entonces, algo, Sí. yo sé que es un servicio que tenemos que empezar. No, claro, claro.
Sí, de que él va a beneficiar. Y nosotros le tenemos que preguntarle alguna cosa si él permite que se le sí, pregunte. Y si él no responde, pues ni modo, ya sí, ya se se sale, sale. muy, muy cierto. Bueno, eso entonces, ¿alguien más? Anaí. Y eso ya se los ha dicho también. Cuando es él, hasta él me manda a decirles a mí, dice el padre que se vaya para atrás, pero a veces me ofrece y a veces no. Sí, ese es el problema de ayer. Porque es cosa de él, no es personal de los hijos. Pero si él me manda a decirle a mí, quiere que se vaya, pues a veces el mismo cuando va pasando me dice, vayan a ordenarse, pero como a veces son niños están platicando, quizás ni le oyen o jugando, ni le oyen, y de repente va saliendo ni qué pasó. ¿Por qué no se fueron? Pero la indicación de él es no más salir de la puerta, no más salir de la puerta es, vayan a la favor de la casa. Siempre se lo dice él, siempre se lo dice atrás. Pero si se queda con la Eucaristía de los sábados a las 5, la vez pasada se habló de los jóvenes. Piensen que le voy a contar la experiencia, yo no recuerdo a las 5, pero yo estaba de turismo. La cosa es que allí igual el sonido casi no se escucha bien, igual que cuando uno está en Sí, trabajo. así es. La situación es que, miren, sinceramente, yo no entendí nada, ni de la primera lectura ni la segunda. Entonces, yo le voy a contar mi experiencia. Yo dije, la misión no me vino completa, porque yo no entendí nada, no sé de lo que va a hablar el padre. Me sentí mal, y yo dije, ¿cómo voy a hacer si mañana no puedo venir a misa? El domingo no podía venir a hablar porque venía a la santa. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a leer donde veo el evangelio, porque yo sentía que no había ido a misa. Porque el joven de la segunda lectura habló, pero así, rápido, no se le entendió, yo no le entendí. Son los de catequesis, ¿verdad? Y a veces a la chica del monitor también había cosas que quizás por el mismo sonido no le entendía nada. Entonces yo digo, si yo me sentía así, el pueblo cómo se sentirá, de que no entendió nada de la palabra, porque la liturgia de la palabra, de la misa. Esencial, exacto. Sí, es la primera parte, la más esencial. No sé si quizás no lo entrenan. Fíjese que en ese tema de los domingos, sábados, perdón, en la tarde, pues sí se sigue en el esquema de que lo está haciendo catequesis, ya el esquema se mantiene, está Carlos Ayala bajo esa responsabilidad, pero también yo entiendo se sale de sus manos a veces porque les dicen el mismo día y ya nos explicaron que porque si les dicen una semana antes los papás no los mandan o se excusan que no tienen ropa y yo estoy un poco en desacuerdo, yo pienso que se le puede decir con tiempo y prepararse mejor la personita o joven, adolescente, niño. de cambiar el estrategia, porque el año pasado era diferente. Uh-huh.